Hola compañeros, mi nombre es Marta Paola Zamudio Rivero, soy estudiante de la maestría en gerencia de proyectos de construcción y a continuación les voy a presentar la tarea 5.1 de la materia legislación en la construcción. Voy a abordar el tema de legislación en materia de protección al medio ambiente en el ámbito de la construcción. Como sabemos, el sector de la construcción es uno de los motores más importantes de las economías modernas, ya que contribuye significativamente el desarrollo de infraestructura, vivienda y servicios que mejoran la calidad de vida de las personas. Sin embargo, esta actividad también está asociada a uno de los mayores desafíos contemporáneos, el impacto ambiental. La construcción, desde sus primeras etapas de planeación hasta su ejecución y operación, afecta notablemente los ecosistemas naturales, consume grandes cantidades de recursos naturales y genera residuos y emisiones que contribuyen a la contaminación. El crecimiento poblacional y la urbanización han intensificado la demanda de infraestructuras, lo que ha llevado a un incremento considerable en los proyectos de construcción en todo el mundo. El impacto ambiental se refiere a los efectos que tiene una actividad humana sobre el medio ambiente. En el caso de la construcción, encontramos el consumo de recursos naturales, ya que requerimos grandes cantidades de agua, arena, grava, cemento, madera y otros materiales. Esto afecta a los ecosistemas y agota los recursos naturales. También encontramos la generación de residuos, la modificación del paisaje y la contaminación. Esta última debido a las grandes emisiones de CO2, gases tóxicos, ruido, polvo y contaminación del agua, lo que llega a afectar al ambiente como a la salud de las personas cercanas. El marco jurídico que regula la protección del medio ambiente se desarrolló con el objetivo de prevenir y remediar los impactos negativos que la actividad puede tener sobre los ecosistemas y la salud de las personas. Está compuesto por leyes, reglamentos, normas y acuerdos tanto a nivel nacional como internacional. Encontramos las leyes generales, las normas oficiales mexicanas y la regulación internacional. Dentro de las leyes generales tenemos a la Constitución Política, la cual garantiza a los mexicanos el derecho a vivir en un entorno sano y que las autoridades estén obligadas a regular las actividades que puedan dañarlo. Este principio obliga a particulares como entidades públicas a actuar de manera responsable con el entorno natural. Después tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual podemos considerar como la columna vertebral de la legislación ambiental en México. Se promulgó en 1988 y regula todas las actividades humanas que pueden tener un impacto sobre el medio ambiente. Establece los principios para el uso racional de los recursos naturales, la conservación de los ecosistemas y la prevención de la contaminación. También la Ley de Aguas Nacionales, que regula la explotación, uso, conservación y administración del agua, el cual es un recurso fundamental para las actividades de la construcción. Obliga a las empresas constructoras a cumplir con normativas específicas para la extracción y aprovechamiento del agua y el tratamiento y disposición de aguas residuales. Y por último tenemos la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en la cual se busca asegurar que el crecimiento de las ciudades y la construcción de infraestructura se realice de manera ordenada y en armonía con el medio ambiente. En las normas oficiales mexicanas encontramos regulaciones permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, regulaciones en los niveles de ruido en áreas urbanas y rurales, y también se establecen criterios para la identificación de residuos peligrosos y el proceso para manejarlos. En la regulación internacional tenemos el Acuerdo de París, el Convenio de Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La manifestación de impacto ambiental es un informe técnico en el que se evalúan los posibles efectos ambientales de un proyecto de construcción. Es un requisito legal no solo en México, sino en muchos países para que un proyecto obtenga los permisos necesarios, con el objetivo de prever cualquier impacto negativo que la obra puede tener en su entorno. Existen dos tipos de MIA. La MIA regional, que es cuando se van a afectar varias localidades o tiene un impacto considerable en una región, como una carretera que atraviesa varias ciudades o una represa en una cuenca hidrográfica. También está la MIA particular, que es en proyectos más localizados, como la construcción de un edificio en una zona urbana. El proceso para obtener una manifestación de impacto ambiental tiene los siguientes pasos. Primero, los desarrolladores preparan una carpeta de documentos y lo presentan ante la Semarnat o la autoridad correspondiente. Después, esta autoridad analiza el contenido de la carpeta de documentos para determinar si el proyecto puede llevarse a cabo sin causar daños irreversibles al medio ambiente. Puede tomar muchos meses dependiendo de la complejidad del proyecto. Al final, si la manifestación de impacto ambiental es aprobada, el proyecto puede seguir adelante, pero con condiciones que deben cumplirse.
Si no se aprueba, el proyecto debería ser modificado o podría ser cancelado. El incumplimiento de las leyes ambientales puede resultar en multas económicas dependiendo del grado de la infracción, la suspensión de actividades si se detectan irregularidades y violaciones graves a la normativa, y en los casos más extremos podría caer en revocación de permisos. Esto ocurre cuando se causa un daño irreparable a un ecosistema. Las autoridades tienen todo el derecho a revocar los permisos otorgados y detener permanentemente el proyecto. Podemos tener dos tipos de responsabilidades en estos casos, como la responsabilidad penal, que es cuando el daño ambiental es deliberado o extremadamente grave, se puede terminar hasta en prisión, y la responsabilidad civil. Las personas o comunidades afectadas por el daño ambiental pueden demandar a la empresa o responsable para exigir compensaciones económicas por los perjuicios sufridos. Como ejemplo tenemos el Tren Maya, una de las obras más ambiciosas del Gobierno de México en los últimos años, la cual ha sido objeto de controversias y críticas debido a su posible incumplimiento con diversas disposiciones de la legislación en materia de protección ambiental. Para contextualizar un poco este proyecto, el Tren Maya atraviesa regiones de alto valor ecológico, incluyendo selvas tropicales, reservas de la biosfera y zonas con especies en peligro de extinción. Para cualquier proyecto de esta envergadura, la ley mexicana exige una manifestación de impacto ambiental exhaustiva que evalúe los posibles daños al medio ambiente y proponga medidas de mitigación. En los últimos meses se ha argumentado que la MIA no se realizó para todo el proyecto de manera integral desde el principio, sino que se presentó por tramos, lo que dificulta la evaluación global del impacto. Esta fragmentación puede haber permitido que algunos aspectos críticos no fueran suficientemente considerados. Diversos expertos y organizaciones han señalado que el estudio de impacto ambiental presentado subestima los efectos negativos que el tren tendría sobre los ecosistemas locales, como la deforestación, la fragmentación de hábitats y la afectación a especies protegidas como el jaguar. Además, en algunas zonas del proyecto, como en la península de Yucatán, los impactos sobre los sistemas de aguas subterráneas y cenotes, que son cruciales para la biodiversidad y la provisión de agua dulce en la región, no han sido debidamente evaluados. De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Tren Maya afecta a reservas naturales, ya que algunos tramos del tren atraviesan o están cerca de áreas naturales protegidas. Estas zonas son de gran importancia para la conservación de la biodiversidad y están protegidas por diversas leyes nacionales e internacionales. También en el tema de la deforestación, ya que implica la tala de miles de hectáreas de selva, especialmente en la región de la península de Yucatán. También tiene un impacto sobre la fauna, ya que las especies en peligro de extinción, como el jaguar, se verán afectadas por la fragmentación de sus hábitats. Las leyes ambientales en México exigen medidas específicas para proteger a estas especies, como la creación de pasos de fauna para mitigar la fragmentación del hábitat, pero las críticas señalan que estas medidas no han sido adecuadamente implementadas. Entre las polémicas en las que se envuelve el proyecto del Tren Maya está la consulta previa a pueblos indígenas, ya que la Constitución mexicana, en su artículo 2, establece que los proyectos de desarrollo que afecten a comunidades indígenas deben someterse a una consulta previa, libre e informada. Sin embargo, diversas organizaciones y comunidades indígenas han denunciado que el proceso de consulta en torno al Tren Maya no se realizó adecuadamente. Se ha criticado que las consultas fueron simuladas, incompletas o que se realizaron después de que el proyecto ya hubiera avanzado en su planificación y ejecución. También las comunidades locales han señalado que no se les proporcionó información completa sobre los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto, lo que contraviene tanto la legislación nacional como los estándares internacionales de consulta. Otro problema clave es que se iniciaron algunos trabajos de construcción del Tren Maya antes de contar con todos los permisos ambientales requeridos, lo cual es una clara violación a la ley. Por ejemplo, en algunos tramos del proyecto se comenzaron trabajos de desmonte y tala sin que se hubiera obtenido la autorización ambiental completa por parte de la Semarnat. Esto ha sido señalado por organizaciones ambientales como una violación de la normativa que exige que no se pueden iniciar obras de gran impacto hasta que se haya aprobado la manifestación de impacto ambiental. Aunado a esto, el proyecto del Tren Maya ha enfrentado múltiples amparos y demandas interpuestas por comunidades locales, organizaciones civiles y ambientalistas, quienes han argumentado que el proyecto no cumple con la legislación ambiental ni con el derecho a un ambiente sano. Aunque algunos de estos recursos legales han derivado en suspensiones temporales de las obras en algunos tramos, en muchos de los casos las obras continuaron, lo que ha generado más descontento entre los defensores del medio ambiente. Este proyecto es tan grande y tan importante que no solo tiene implicaciones ambientales inmediatas,
sino también consecuencias graves a largo plazo. Al alterar los ecosistemas puede haber impactos acumulativos que no fueron considerados en los estudios iniciales, por ejemplo, la fragmentación de hábitats y el cambio en el uso del suelo. Este proyecto es una obra de gran envergadura que no solo tiene implicaciones ambientales inmediatas, sino también consecuencias a largo plazo y que podrían ser graves. Esto por alterar los ecosistemas podría haber impactos acumulativos que no fueron considerados en los estudios iniciales. Por ejemplo, la fragmentación de hábitats, ya que la vía del tren puede cortar corredores biológicos esenciales, dificultando el movimiento de especies entre diferentes áreas protegidas. Y también el cambio de usos de suelo, ya que se prevé que la obra desencadene un mayor desarrollo urbano y turístico en zonas vulnerables, lo que podría exacerbar la deforestación y la presión sobre los recursos naturales. En conclusión, y como punto de vista personal, el Tren Maya, a pesar de ser un proyecto que va a impulsar el desarrollo económico y el turismo en el sureste de México, ha generado serias preocupaciones en cuanto a su cumplimiento con la legislación ambiental. Sus principales críticas se centran en la falta de una evaluación exhaustiva del impacto ambiental, la violación de los derechos de consulta y el inicio de obras sin contar con todos los permisos necesarios. Esto ha hecho que el proyecto sea percibido como un modelo de desarrollo no alineado con los principios de sostenibilidad ambiental y ha llevado a una serie de litigios y llamados para mejorar las medidas de protección del medio ambiente.